Hola, buen día tengan todos ustedes. Eh, en esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, ¿sí? Y pues en esta ocasión vamos a hacer uso del concepto del factor integrante. Fíjate, el factor integrante es y igual a Euler elevado a la menos integral de p de x diferencial de x, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir resolver una ecuación diferencial de estas características eh, pues de una manera un poco más ágil. ¿Sí? Precisamente la función p de x es una función muy especial porque es la función que siempre va a estar acompañando a la y en este caso, ¿no? O sea, a la variable dependiente de la cual se trate en la ecuación diferencial. Así que lo vamos a ver mediante un ejemplo. Para poder aplicar el factor integrante es importante que la ecuación diferencial se encuentre en su forma estándar. Es decir, que la derivada de y con respecto a x pues se encuentre solita, ¿no? Es decir, que no tengamos ningún otro factor que le multiplique. De ser así, pues antes pues se tiene que hacer algún paso previo para pues lograr dejar a la derivada pues solita, ¿no? En este caso pues ya lo tenemos pues en su formato estándar, así que pues procedemos a resolverlo. Primero que nada, como yo te comentaba, tenemos que identificar a la función p de x. La función p de x, como pues tú ya sabes, es la función que multiplica a la variable y, la variable dependiente en este caso. Esa función p, en este caso p de x, ¿no? Pues es la función única y exclusivamente de la variable eh, independiente, en este caso de la x. Entonces, para empezar, vamos a identificar que p de x en este caso, pues es menos 2 sobre x más 1. Esa es la función p de x. ¿Por qué? Porque es la que está multiplicando a la y, ¿no? Es toda la función, ¿sí? Es todo el factor que multiplica a la y. ¿Sale? Entonces eso nos va a permitir hallar al factor integrante. Pues en este caso el factor integrante entonces quedaría de esta manera. ¿Sí? Factor integrante y es igual a Euler elevado a la menos integral de p de x. En este caso la función p de x ya sabemos que es menos 2 sobre x más 1 diferencial de x. Así de sencillo. Entonces en este caso hay que tener mucho cuidado al resolver esa integral. Fíjate que esta integral es una integral directa. Lo único que tenemos que hacer es separar la constante. En este caso la constante es menos 2. Pues la vamos a sacar afuera de la integral. Entonces como es un menos 2 y pues de por sí ya tenemos un negativo afuera de la integral, entonces esto se convierte en lo siguiente. Y es igual a Euler elevado a 2, ¿verdad? Ya iba yo a escribir ahí la integral. Es 2 por la integral de diferencial de x sobre x más 1. ¿Sale? Pues ahí ya sacamos el 2 y pues
obviamente adentro de la integral pues queda una expresión a la cual se le puede aplicar una fórmula directa, ¿sí? Es decir, la fórmula de la integral de la diferencial de v sobre v, que es igual al logaritmo natural de v más la constante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso quedaría de la siguiente manera. Y es igual a Euler elevado a 2 veces el logaritmo natural de x más 1 más la constante. ¿Sí? Esa es nuestra y. Y pues lo que tenemos que hacer pues es simplificar, ¿no? Expresar de una manera más simplificada pues este resultado. Por lo tanto, escribimos aquí abajo, vamos a escribir que y entonces es igual a Euler, ¿sí? Esto podría quedar como Euler elevado a la logaritmo natural de x más 1 al cuadrado más la constante, ¿verdad? Ahora, aplicando las leyes de los exponentes, nos damos cuenta que toda esta expresión la podemos reescribir como sigue. Tenemos que es Euler elevado a la logaritmo natural de x más 1 elevado al cuadrado por Euler elevado a la constante, ¿verdad? O sea, ahí aplicamos leyes de los exponentes, ¿verdad? Porque pues obviamente si tenemos un exponente que es una suma, es una expresión de una suma, pues eso quiere decir que lo puedo expresar como el producto de dos expresiones cuya base pues es la misma, ¿no? En este caso pues es Euler. ¿Eso qué va a permitir hacer? Eso va a permitir simplificar un poco más esta expresión, ¿verdad? Porque pues aquí esta expresión, precisamente esta expresión de Euler elevado a la constante, pues a final de cuentas es otra constante, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir expresar esta expresión como una constante. Entonces esto quedaría como y igual a la constante, ¿no? Aquí aplicando conmutativa porque es constante que va a multiplicar a Euler elevado al logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Y como último paso pues se simplifica porque Euler y logaritmo, ¿verdad?, se anulan, ¿no? Son operaciones inversas. Entonces esto es constante, entonces va a quedar que es la constante multiplicado por x más 1 al cuadrado. De esta manera tenemos ya resuelto lo que es el factor integrante. Y antes de continuar hay que reemplazar la constante c por la variable u, que nos va a permitir aplicarlo, ¿verdad?, a la ecuación diferencial original. Entonces esto es y igual a u por x más 1 elevado al cuadrado. Entonces esa es la expresión que vamos a utilizar para reemplazarlo en nuestra expresión original. ¿Cuál es nuestra expresión? Bueno, nuestra ecuación diferencial original, nuestra ecuación diferencial original pues es esta, ¿no?, que tenemos acá. Derivada de y con respecto a x menos 2y sobre x más 1 igual a x más 1 elevado a las 5 medios. Aquí lo que tenemos que hacer es reescribir esta ecuación diferencial con la y que ya conocemos a partir de la aplicación del factor integrante. Y desde luego en este caso
¿sí? Vamos a hacer un paso previo antes de reescribir nuestra ecuación diferencial. Como esto lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial, pues obviamente vamos a utilizar y por obvias razones también vamos a utilizar la derivada de y con respecto a x, que viene siendo y'. ¿Sí? O sea que antes de reescribir nuestra ecuación diferencial tenemos que aplicar la derivada, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos la u, que es una función desconocida, es una nueva variable multiplicada por x más 1 al cuadrado, entonces lo vamos a derivar mediante la fórmula para un producto, para derivar un producto. Entonces, para derivar un producto tenemos que en este caso, pues sería u multiplicado por la derivada de x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues la derivada de x más 1 al cuadrado, pues sería 2, ¿sí? De hecho, lo vamos a hacer acá, ¿sí? Derivada de... Voy a escribir aquí la u. Puedo escribir aquí la u, que tiene que ser multiplicado por la derivada de x más 1 al cuadrado. Lo voy a escribir aquí, derivada con respecto a x de x más 1 al cuadrado, pues entonces esto es igual a 2 por x más 1 por la derivada de x más 1. Pero la derivada de x más 1 pues es un 1, entonces pues nos va a quedar así, ¿no? 2 por x más 1 por 1. 2 por x más 1. Entonces lo reescribo aquí, u por 2 veces x más 1, pues nos va a quedar, aquí pongo el 2, luego aquí voy a poner x más 1, que va a estar multiplicando. Voy a escribir un poco mejor aquí el 2, ahí está, que había quedado un poco, pues algo pequeño, más, y ahora sería x más 1 al cuadrado por la derivada de u. Pero la derivada de u es una función desconocida, entonces por lo tanto se va a expresar como u'. Entonces quedaría más u', que va a multiplicar a x más 1 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos esta expresión de la y', y pues esta expresión nos va a servir también para poder reescribir nuestra ecuación diferencial original. Entonces, estas son las dos expresiones que vamos a reemplazar para reescribir la ecuación original. Entonces, vamos a escribir acá, reescribimos, vamos a reescribir, la ecuación diferencial reemplazando y y también y', ¿verdad? Así que me regreso un poco aquí a mi expresión original, ¿sí? Derivada de y con respecto a x. Entonces primero voy a escribir la y', ¿no? Que es la derivada de y, que es todo esto, ¿sí? Entonces pues voy a escribir 2 veces u por x más 1 más u' por x más 1 elevado al cuadrado. Esa es la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? Luego le tenemos que restar. Vamos a restarle 2 veces y sobre x más 1. ¿Y quién es y? Bueno, pues y es la que encontramos aquí,
que fue el resultado del factor integrante. Entonces 2 veces y, o sea, sería 2 veces pues esta expresión. Entonces sería 2 veces menos 2 que multiplica a u por x más 1 al cuadrado. 2 veces u x más 1 al cuadrado sobre x más 1. Ahí está, ¿verdad? Esa es la y. ¿Y qué más dice la ecuación diferencial? Bueno, la ecuación diferencial dice entonces que es igual a x más 1 elevado a 5 medios. Y esto es igual a x más 1 elevado a las 5 medios. Ahí está. Entonces, si te fijas, tenemos ya reescrita esta ecuación diferencial, pero ahora con la nueva variable u, que fue a partir de del factor integrante. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos a simplificar toda esta expresión, ¿verdad? Pues primero que nada, esto va a quedar como 2 veces u, voy a escribir un poco más acá, 2 veces u por x más 1 más u' por x más 1 elevado al cuadrado menos, bueno, aquí sería, esta expresión se puede simplificar porque tenemos x más 1 al cuadrado y en el denominador tenemos x más 1, por lo tanto nos va a quedar 2u, 2 veces u por x más 1, y esto es igual a x más 1 elevado a las 5 medios. ¿Qué más podemos hacer? Pues si se fijan, ¿verdad? Si tú te fijas, si ya te diste cuenta, pues podemos simplificar más, ¿verdad? Porque por ahí hay dos términos que son semejantes y pues al hacer la suma algebraica, o en este caso la resta, pues se anulan. Entonces sería esto y esto, ¿sí? Se anulan. Entonces nos queda que u' por x más 1 elevado al cuadrado es igual a x más 1 elevado a las 5 medios. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Pues si tú te fijas, ¿sí? Aquí pues pareciera que esto ya se va reduciendo y realmente así es. Acuérdate que una de las formas más básicas de una ecuación diferencial es cuando está en el formato de variables separables. Es decir, si podemos nosotros aplicar separación de variables, pues es lo mejor, ¿verdad? Porque eso nos permite integrar cada una de las variables por separado. Y realmente este es el caso, ¿no? Porque si tú te fijas en todos los métodos de solución de una ecuación diferencial, en este caso de primer orden, al final de cuentas hacemos uso de este proceso básico de la separación de variables. Entonces, a continuación lo que sigue es aplicar separación de variables. Aplicar separación de variables. ¿Por qué? Porque la u', pues obviamente es derivada de u con respecto a x, que multiplica a x más 1 elevado al cuadrado, y eso es igual a x más 1 elevado a las 5 medios. Entonces, por obvias razones, podemos aplicar separación de variables. Primero que nada, multiplicando toda esta expresión por la diferencial de x, entonces nos quedaría diferencial de u, ¿sí? O
o mejor dicho, ¿verdad? X más 1 al cuadrado por diferencial de u igual a x más 1 elevado a la 5 medios diferencial de x. Y en el proceso de la separación de variables, pues obviamente también tenemos que, bueno, aquí voy a aplicar corchetes para no confundirnos. Pues obviamente aquí, pues entonces vamos a dividir toda esta expresión entre x más 1 elevado al cuadrado para que esta expresión de x más 1 al cuadrado pues no esté con la diferencial de u, porque no le corresponde ahí, sino que le corresponde con la diferencial de x. Por lo tanto, esto quedaría que es diferencial de u es igual a x más 1 elevado a las 5 medios sobre x más 1 al cuadrado diferencial de x. Ahí ya tenemos separadas las variables. La diferencial de u, y si hubiese alguna expresión de u, también tendría que estar a la izquierda con su diferencial de u, y a la derecha pues tenemos todas las expresiones de x con su respectiva diferencial de x. Y pues antes de aplicar la integración, pues conviene aplicar, bueno, simplificar, ¿no? Es decir, diferencial de u es igual. En este caso vamos a simplificar estas expresiones que son que tienen la misma base, x más 1, y aplicamos leyes de los exponentes para la división. Pues tenemos 5 medios en el numerador y en el denominador pues del 2, o sea son 4 medios. Al aplicar exponentes, leyes de los exponentes en la división, pues nos va a quedar un medio, ¿no? 5 medios menos 4 medios, un medio, entonces queda x más 1 elevado a la 1 medio, eso por la diferencial de x. Y en este caso pues ya podemos aplicar las integrales. Aquí va a quedar integral de la diferencial de u igual a la integral de x más 1 elevado a la 1 medio, diferencial de x. Y pues precisamente vamos a continuar pues aplicando las integrales. La integral de la diferencial de u pues es u, y la integral de x más 1 elevado a la 1 medio, diferencial de x, podemos aplicar v a la n, ¿verdad? Acuérdate que la integral de v a la n diferencial de v es igual a v a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. En este caso se aplica porque la v tiene que tener su diferencial de v. En este caso, si es x más 1, la v, pues la diferencial o la derivada de x más 1 pues es 1, o sea que la diferencial le corresponde a la diferencial de x. Entonces, esta integral está completa, se puede aplicar directa. Por lo tanto, esto quedaría que es u es igual a x más 1 elevado a la 1 medio más 1, o sea, 1 medio más 2 medios, o sea, 3 medios, y dividimos entre 3 medios, más la constante. Obviamente, pues tú ya sabes que al dividir una expresión entre una fracción, esto se convierte en un producto utilizando pues el inverso multiplicativo de lo que divide, ¿no? En este caso estamos dividiendo entre 3 medios, entonces convertimos a multiplicación por 2 tercios. Entonces esto es queda como u es igual a 2 tercios de x más 1 a la 3 medios más la constante. Y señoras y señores, aquí tenemos la u, ¿verdad? Ya sabemos cuánto vale la u. Como ya sabemos cuánto vale la variable u, entonces lo que procede es determinar, entonces por final de cuentas pues tenemos que determinar la y, porque
nuestra variable dependiente original pues es la y, ¿sí? Entonces recordemos que en este caso y, de acuerdo a lo que obtuvimos en el factor integrante, para este caso en específico, para este ejercicio en específico, y es u por x más 1 al cuadrado. U por x más 1 al cuadrado. Por lo tanto, pues vamos a sustituir la u. Pues esta u ya sabemos cuánto es, cuánto vale, cuál es su expresión. Entonces, por lo tanto, esto va a quedar y es igual a u. ¿Quién es u? Pues ya descubrimos que es 2/3 de x más 1 a la 3 medios. 2/3 de x más 1 elevado a la 3 medios, ¿no? A la 3 medios más la constante. Y esto lo vamos a multiplicar por x más 1 al cuadrado. Entonces, con un corchete, multiplicamos por x más 1 al cuadrado. Así que, pues esto va a quedar como sigue. Y entonces es igual a, pues sería 2/3. Aquí sería 2/3. ¿Sí? Aquí son 2/3 de x más 1 a la 3 medios por x más 1 al cuadrado. Ahí igual vamos a aplicar leyes de los exponentes, 3 medios más 2. O sea que son 3 medios más 4 medios, son 7 medios. X más 1 elevado a las 7 medios, más la constante que multiplica a x más 1 al cuadrado. Entonces, pues sería constante por x más 1 elevado al cuadrado. Y pues esto lo podemos simplificar o expresar también utilizando las raíces, ¿sí? Porque al final de cuentas esta expresión que ves aquí, pues es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces vamos a ver si se puede simplificar esa raíz cuadrada. Y lo cierto es que sí, ¿no? Porque pues 7 medios se puede expresar como 6 medios más 1 medio. Entonces 6 medios, ¿verdad? Pues nos da 3. Y el 1 medio que queda, pues se queda como raíz. Entonces, pues esto quedaría como y igual a 2/3 que multiplica a x más 1 al cubo, porque 6 medios se convierte pues en el exponente cúbico, x más 1 al cubo por la raíz, porque nos queda 1 medio, ¿no? Entonces la raíz de x más 1, esto entonces más la constante que multiplica a x más 1 al cuadrado. Ahí está. Y señoras y señores, pues aquí está resuelta esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria, es de primer orden, es lineal, y acabamos de aplicar el factor integrante. Entonces, si tú revisas, ¿sí?, en un video anterior que tengo, pues este mismo ejercicio, esta misma ecuación diferencial, la resolvimos, pero aplicando un método mediante un cambio de variable de y igual a u z, y igual a u por z. Pero si tú te fijas, a final de cuentas, implícitamente, digámoslo así, aquí lo aplicamos mediante el factor integrante, porque resulta ser que la UZ, a final de cuentas, encierra en toda su lógica de solución, pues a final de cuentas aplicamos pues todo esto que acabamos de hacer. Nada más que aquí el factor integrante lo que nos permite es hacer todo un poco más compacto,
¿verdad? Un poco más transparente, pero a final de cuentas los dos métodos nos sirven para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden y lineales. Entonces, pues espero que te sirva mucho este video tutorial, este ejemplo, ¿sí? Y pues te agradezco mucho que consultes estos videos, espero te sean de gran ayuda y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta luego.